Nadie escuchó la explosión que inició la mayor catástrofe de la historia de la Tierra. No hubo un único impacto. No hubo una bola de fuego cayendo del cielo. No hubo un instante exacto que pudiera señalarse como el comienzo. Lo que ocurrió fue mucho peor. Durante miles de años, el planeta empezó a envenenarse a sí mismo. Bajo la superficie, en una región que hoy ya no existe, la corteza terrestre se abrió como una herida imposible de cerrar. Desde allí, el interior del planeta comenzó a expulsar ríos interminables de lava, gases tóxicos y calor suficiente para transformar el clima entero. No era una erupción, era un sistema de erupciones, una fábrica de destrucción funcionando sin descanso. El cielo se volvió opaco, la luz del sol empezó a debilitarse, las estaciones dejaron de comportarse como siempre. Antes de continuar, si este tipo de historias reales sobre catástrofes de la Tierra te impacta, suscríbete ahora al canal. Así no te pierdes las próximas historias que muestran cómo el planeta cambió la vida para siempre. Primero murieron los bosques, luego los insectos, después los grandes animales y finalmente los océanos comenzaron a colapsar. Pero lo más aterrador de esta catástrofe es que casi nadie murió en un solo día. La vida fue desapareciendo lentamente, generación tras generación, sin comprender por qué el mundo que había sido estable durante millones de años se estaba volviendo irrespirable, venenoso e inhabitable. Los ríos se volvieron ácidos, los suelos perdieron nutrientes, el aire comenzó a quemar los pulmones. Y mientras la superficie se convertía en un desierto tóxico, el planeta seguía liberando gases capaces de alterar la química de la atmósfera entera. No fue una extinción repentina, fue una ejecución lenta. Esta es la historia de la mayor catástrofe geológica que jamás haya sufrido la vida. Una destrucción tan profunda que casi ningún ecosistema logró sobrevivir, y de cómo la Tierra, sin intención alguna, estuvo a punto de convertirse en un planeta muerto. Mucho antes de que existieran los continentes como los conocemos hoy, la Tierra ya había alcanzado un delicado equilibrio climático. Durante millones de años, los ecosistemas se adaptaron a ciclos estacionales relativamente estables, a concentraciones de oxígeno previsibles y a redes ecológicas complejas que conectaban bosques, ríos, costas y mares. Ese equilibrio no se perdió por un solo evento violento, se rompió por acumulación. En el interior del planeta, enormes cámaras de magma comenzaron a expandirse lentamente. La presión aumentó durante siglos, empujando fracturas hacia la superficie. Cuando finalmente el sistema volcánico se activó, no lo hizo como un volcán común, sino como una región entera en erupción continua. La lava no brotaba desde una sola montaña. Surgía desde kilómetros de grietas abiertas en la corteza. Cada una expulsaba materiales incandescentes, cenizas finísimas y, sobre todo, enormes cantidades de gases. Entre ellos, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre comenzaron a acumularse en la atmósfera en niveles nunca antes alcanzados. Al principio, los efectos fueron casi imperceptibles. Las temperaturas medias aumentaron apenas unos grados. Las lluvias cambiaron su patrón. Algunas regiones se volvieron más secas. Pero el planeta no funciona con reacciones rápidas, funciona con retroalimentaciones. A medida que el dióxido de carbono se acumulaba, el efecto invernadero comenzó a intensificarse. El calor ya no escapaba al espacio con la misma eficiencia. Los océanos absorbieron gran parte de ese exceso térmico y comenzaron a calentarse lentamente. Ese calentamiento tuvo consecuencias devastadoras. El agua caliente retiene menos oxígeno disuelto. Las zonas profundas empezaron a perder lentamente su capacidad de sostener vida compleja. Grandes extensiones marinas se transformaron en regiones pobres en oxígeno, donde los animales ya no podían sobrevivir. Al mismo tiempo, el dióxido de azufre liberado por las erupciones reaccionaba con la humedad atmosférica. Se formaron lluvias ácidas que comenzaron a caer de manera recurrente sobre los continentes.
Los suelos fueron alterados químicamente. Las plantas perdieron su capacidad de absorber nutrientes. Las raíces se dañaban en contacto con aguas contaminadas. Los bosques, que habían sido durante millones de años uno de los pilares del equilibrio terrestre, empezaron a colapsar desde la base. Con menos vegetación, la erosión aumentó. Grandes cantidades de sedimentos fueron arrastrados hacia los ríos y finalmente hacia el mar. Ese exceso de nutrientes desencadenó proliferaciones masivas de microorganismos que consumían aún más oxígeno. El sistema completo comenzó a desestabilizarse. Mientras tanto, el aumento de temperatura alteraba también los ciclos de evaporación. Las tormentas se volvían más intensas en algunas regiones y prácticamente inexistentes en otras. Grandes áreas del planeta entraron en procesos de desertificación acelerada. La vida terrestre, que dependía de una cadena extremadamente frágil entre plantas, herbívoros y depredadores, fue la primera en mostrar señales claras de colapso. Las poblaciones de insectos disminuyeron drásticamente. Sin insectos, muchas plantas dejaron de reproducirse. Sin plantas, los herbívoros comenzaron a desaparecer. Y con la caída de los herbívoros, los grandes depredadores quedaron sin presas suficientes para sostenerse. No se trataba de un mundo en llamas. Se trataba de un mundo que dejaba de funcionar. En los océanos el escenario era aún más silencioso y más letal. Las zonas pobres en oxígeno se expandían lentamente desde las profundidades hacia aguas menos profundas. Muchas especies marinas no tenían forma de escapar. Sus rutas migratorias quedaron bloqueadas por regiones químicamente hostiles. Al mismo tiempo, el calentamiento aceleraba procesos biológicos que favorecían bacterias productoras de compuestos tóxicos. Algunas de ellas liberaban sulfuro de hidrógeno, un gas extremadamente peligroso para organismos complejos. Ese gas, al acumularse cerca de la superficie marina, podía incluso alcanzar la atmósfera. En pequeñas concentraciones, era letal. En grandes concentraciones, podía dañar la capa de ozono, y eso abrió otro frente de catástrofe. Con una protección ultravioleta debilitada, la radiación solar comenzó a afectar directamente a los organismos expuestos en superficie. Plantas, animales y microorganismos sufrían daños celulares que reducían su capacidad de reproducción. La recuperación biológica se volvió casi imposible. Mientras tanto, las erupciones continuaban. Durante miles de años, los sistemas volcánicos siguieron activos. No existía ningún mecanismo natural capaz de detenerlos rápidamente. El planeta seguía liberando calor y gases en un ciclo que se retroalimentaba a sí mismo. Más calor producía más liberación de carbono atrapado en suelos y sedimentos. Más carbono intensificaba el calentamiento. Más calentamiento aceleraba la desestabilización de los océanos. Era un colapso sistémico. La extinción no avanzaba como una ola visible. Avanzaba como una retirada silenciosa de la vida. Especies que habían dominado ecosistemas durante millones de años simplemente dejaban de aparecer en el registro geológico. Sus poblaciones se reducían hasta cruzar un punto sin retorno. Algunos grupos desaparecieron por completo. Otros sobrevivieron apenas en refugios ecológicos muy limitados. Regiones costeras aisladas, sistemas fluviales particulares o ambientes subterráneos protegidos del calor extremo y de la radiación. La biosfera entera entró en una fase de empobrecimiento profundo. Las redes ecológicas se simplificaron, los nichos desaparecieron, las interacciones se volvieron inestables. Y lo más devastador de todo fue que este proceso no generó una explosión final de destrucción. No hubo un momento heroico de resistencia. Hubo silencio, hubo ausencia, hubo millones de años de recuperación posterior para que la vida pudiera volver a diversificarse. Cuando finalmente el sistema volcánico perdió intensidad, el planeta ya era otro. La composición de la atmósfera había cambiado. La química de los océanos era distinta. Los continentes habían perdido buena parte de su biodiversidad. La Tierra había sobrevivido. La vida, apenas. Esta catástrofe no dejó un cráter visible desde el espacio.
No dejó una capa única de cenizas globales fáciles de reconocer. No dejó un evento puntual para contar. Dejó un planeta transformado y una advertencia silenciosa inscrita en la historia profunda del mundo. No todas las extinciones llegan desde el cielo. Algunas nacen desde el interior del propio planeta y son mucho más difíciles de detener.